Hola, aquí estamos una vez más junto a Muki Tenenbaum explorando su filosofía desilusionista, su teoría misálgica a través de estos videos. Y ya en abril del 2021, con este ejercicio de mirar la actualidad, de ir leyendo las noticias a modo de ilustración y de esclarecimiento de ciertos conceptos, estamos frente a una noticia eh, extraña e interesante. Un grupo de congresistas americanos le habría pedido al presidente, le habría pedido a Biden que tuviera en cuenta la posibilidad de desregular o desatender las patentes que protegen las vacunas contra el COVID-19. Y por supuesto esto genera un debate muy concreto, muy inmediato en lo económico, en lo jurídico, en lo político, pero para nosotros es una oportunidad de recuperar para el concepto y para la filosofía la propiedad intelectual y su relación con las ilusiones, con la misalgia, con los conceptos centrales de esta filosofía. Así que vamos a mirar, como siempre, las noticias, pero con este ángulo filosófico. Bueno, desde el punto de vista primero de la palabra propiedad, antes de hablar de propiedad intelectual, tenemos que entender qué es propiedad y cuál es el papel de las ilusiones cuando hablamos de una propiedad. Si yo tengo una casa, la casa mía, ¿cómo sé que es mía? Bueno, había una forma antigua, y es, estoy en mi casa, y si el que viene y trata de usurpar mi casa, tomaré las medidas necesarias, violentas, para evitar de que esa persona entre. Probablemente tampoco esa persona, a menos que venga a sacarme de la casa, y por supuesto, si son más gente y tienen más fuerza, me sacarían la casa. Para que esto no se convierta en un problema serio, al principio, por supuesto, primero estaba lo que uno llamaría la sociedad, el grupo social, que no hubiera permitido que una casa sea tomada, porque si no, después puede ser la de ellos. Entonces hay una protección de la comunidad. Estamos hablando de esto antes de que haya un Estado. El Estado viene y dice, no, usted puede anotar la casa en un registro que nosotros tenemos, y si alguien mañana dice, la casa es mía, va a registro, no, pertenece a Muki Tenenbaum, no pertenece a Florencio Nochetti, no, es de él. Por supuesto que este papel es muy lindo, funciona solamente porque la ilusión, el Estado, tiene detrás no solamente un señor con un sándwich, como yo siempre digo, sino un señor con un revólver. Es decir, si mañana Florencio Nochetti quiere sacarme de la casa y yo le digo que no, y vienen y le explican, miren en la casa de Muki Tenenbaum, dicen, no señor, y vos decís, no señor, viene un señor con un revólver y dice, ¿usted entiende ahora? La casa es de Muki Tenenbaum. Así funciona. Este es el concepto del señor con el revólver, es decir, el monopolio de la violencia del cual el Estado tiene, garantiza la propiedad. Pero hasta eso es propiedad física, ¿sí? Digamos, pero en este caso propiedad inmueble. Hay propiedad mueble, ¿sí? Un auto, herramientas, etcétera, ¿sí? Yo tengo mis herramientas y por supuesto las herramientas son mías. Por supuesto el concepto, con el transcurso del tiempo, van agrandándose la cantidad de propiedades que uno tiene, ¿sí? Entonces ya tengo un televisor, y ya tengo mi ropa, y ya tengo, etcétera. Y bueno, pues, el robo es justamente el intento de sacar algo de mi propiedad que no está anotada. Si en ningún lado está anotada esta remera, no está anotada en ningún registro público, no todavía. Así que si yo mañana la dejo tirada, ¿sí? Probablemente me la van a robar y yo no voy a tener forma de recuperar, a menos que yo hayan testigos. Ya conocemos todo el proceso. Pero ¿qué es la propiedad intelectual? La propiedad intelectual y patentes es el tema que vamos a hablar en particular, incluye copyright y marcas, etcétera. Pero la propiedad intelectual es ese mismo derecho, pero sobre algo que no se puede ver, que es intangible, ¿sí? Es decir, la patente no se ve, el copyright de una canción no se ve, y para que la gente no me robe mi canción o mi patente, está la ley que me ampara, y hay un registro. Así como hay un registro para registrar casas, hay un lugar para registrar patentes. Para tener una idea, los abogados de patentes son abogados muy especializados, el resto de los abogados no entienden de patentes en general, es un área muy especial, la propiedad intelectual. Ahora, ¿por qué existe la propiedad intelectual? Muy simple, porque si yo no puedo tener garantía de que una idea que yo tengo y una idea no alcanza, si una idea y su implementación no están garantizadas, mañana viene alguien y me la copia. Lo hemos visto tantas veces. China lo hizo durante muchísimos años, la Unión Soviética lo hizo durante muchos años, la Unión Soviética de frente, los chinos diciendo que no, que ellos respetan, pero por supuesto copiaban todo. Y vivíamos pero dentro de los Estados Unidos, si alguien me copia a mí mi canción o mi patente, yo tengo un recurso legal
de o pedir que me paguen o prohibirle al otro utilizar. Esa garantía es la que permite invertir mucho dinero por ejemplo, en la búsqueda de un remedio. Y acá vamos a llegar a las patentes y las drogas, y en este caso las vacunas. Entonces, si yo soy Pfizer, o soy Novartis, o la que sea, yo me pongo a buscar una vacuna, voy a invertir, y las inversiones son gigantes, son en miles de millones de dólares, voy a invertir hasta que encuentro la vacuna, después tengo que hacerlo en montones de testeos, como vimos, todos fuimos testigos del proceso, justamente, no tengo que contarlo, y al final hubo vacuna. Pero Mm. yo te cuento, por ejemplo, que Sanofi hizo todo este proceso, invirtió miles de millones de dólares y la vacuna no funcionó. Es decir, y acá viene lo interesante, la mayoría de los casos, la gran mayoría de inversiones que hacen las farmacéuticas se pierden. Se pierden. Porque a diferencia de una patente para, no sé, para cortar el césped, ¿sí? Nadie le importa si corta el césped bien o mal, pero estamos acá hablando de vidas humanas, la exigencia es mucho más alta y las chances de perder son mucho mayores. Y por lo tanto, para que alguien ponga a hacer eso, tiene que también ganar mucho, porque tiene que haber una relación riesgo-ganancia. Ahora, después de todo esto, cuando llega y tiene éxito, dices, usted tuvo demasiado éxito, se lo vamos a dar a otros para que lo puedan hacer, porque es una emergencia mundial. La próxima emergencia mundial no vamos a tener vacunas. No les quepa la menor duda. No hay ningún estado, todas las vacunas que están hoy las hicieron grupos privados o semiprivados. Las vacunas, las son las más exitosas, las que tienen más nombre, Pfizer, Moderna y Sputnik y AstraZeneca, ¿sí? AstraZeneca, Johnson, Pfizer y Moderna, son 4 de ellas compañías privadas, cada uno otra compañía privada distinta, sus acciones subieron, etcétera, se reflejaron, Sanofi bajó, porque sus vacunas no fueron aprobadas. De hecho, ahora Sanofi está fabricando para AstraZeneca, encontró una forma de vivir. ¿Qué pasa con el tema entonces de la patente? Es que si uno permite hacer que alguien se lleve y use la patente, no vamos a tener, en el futuro no tendremos lo que no tendremos innovación. Este es el gran problema. La Unión Soviética tuvo ese problema, ¿sí? No reconoció patentes y no tuvo innovación. Uno de los motivos de la caída de la Unión Soviética probablemente es eso. Y para terminar, antes de preguntarte tu opinión, quiero agregar algo muy chiquito. Ayer salió que la Universidad de Stanford agarró uno de los viales donde está la vacuna, encontró algunos tirados y sacó y logró recrear los componentes que tienen. Dice, bueno, ya la puede copiar. No. Es como decir que yo quiero saber cómo la torta esa de chocolate maravillosa que veo en la vidriera, ¿de qué está hecha? Bueno, tiene harina, agua, chocolate, manteca y no sé qué otra cosa. Pero cómo se hace esa torta nadie sabe. La patente es lo que contiene, cómo hacer la torta, no solamente sus ingredientes. Florencio, ahora sí, ¿qué opinas? No, justamente te iba a preguntar en relación a temas que ya hemos discutido en videos previos. Indudablemente, la función de la ilusión estatal es generar creencias y confianzas en estos casos que permiten la continuidad de un sonambuleo. Me parece que en la propiedad, en el sentido más básico del término, esto funciona así. El individuo que vive bajo un estado determinado ni piensa, ni analiza el riesgo de la intrusión en su domicilio cada vez que lo abandona. No siente que tenga que ocuparse de esa protección, simplemente sonambulea en la confianza tácita de que esto está garantizado. Mi pregunta es si ocurre lo mismo al nivel más sofisticado de la propiedad intelectual, al nivel más abstracto de la propiedad intelectual, si los desarrolladores de tecnología, por ejemplo, desde tu punto de vista, también sonambulean, también actúan sin pensar en los riesgos, precisamente porque creen, porque confían, tal vez ilusamente, en que hay una garantía, en que hay un respaldo que impide que se pierdan los frutos de ese esfuerzo y de ese trabajo y de ese sufrimiento. Bueno, es interesante lo que decís desde el punto de... A ver, lo vamos a mostrar con un ejemplo bastante claro. Está un científico de ese que trabaja en Pfizer, por llamarlo, por supuesto, no estoy contando sobre alguien en particular, pero digamos
John Smith se levanta a la mañana de su cama y de su casa y sale de su casa sin tener miedo que alguien venga y le tome la casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una garantía, porque el Estado lo tiene el papelito puesto ahí, porque la policía también sigue esas reglas, ¿sí? El señor con el revólver sigue las reglas que tiene que seguir, él está tranquilo, se sube a un auto, no tiene miedo que si en el auto va a tener un choque, va a tener que quebrar porque tiene un seguro, y el seguro le cubre el auto, y eso también es una garantía, es un papelito más, y llega al laboratorio donde va a trabajar y donde él sabe que todos los instrumentos que tiene no están robados, sino que son originales y se pueden usar. Y luego él, tranquilamente, sabiendo de que su trabajo va a dar un fruto, es decir, o por lo menos podría dar un fruto, y ese fruto va a ser protegido, y que es la propiedad intelectual, él trabaja tranquilo. Ese estado de sonambulismo, yo acabo de contar todo un estado sonambúlico. En ese estado de sonambulismo es posible porque uno está tranquilo. Si esta persona vivía en Río de Janeiro, estaría preocupado en el camino que lo van a asaltar, y ahí no sonambuliza, ¿sí? Y estaría preocupado de que si vuelve a la casa, le toman la casa, o no, dependiendo, ¿sí? O estaría preocupado que sus hijos, si van al colegio, se van a enfermar o no se van a enfermar. Hay determinados lugares, pero el sonambulismo es siempre igual, es decir, aún el tipo que está en Río de Janeiro y que tiene miedo para saltar, la primera vez se cuida, la segunda se cuida, y la tercera ya se cuida sin darse cuenta que se cuida. Está sonambuleando. Las patentes permiten sonambulear a todo este grupo de compañías, a toda esta gente, porque saben, es decir, porque hay una ausencia de peligro. Para sonambular es toda ausencia. Ninguna presencia existe en el sonambuleo. Yo no me encuentro con ninguna presencia. Son todas ausencias. Son ausencias garantizadas. Yo no tengo que pensar en esto. No sé si eso te contesta tu pregunta. Sí, perfectamente. Claro, la pregunta acá entonces se convierte en ¿qué ocurre si esta inercia se interrumpe? ¿Qué ocurre si esa confianza se trunca? Si el individuo ya sonambulear confiando en que la propiedad, la intelectual, la material, está garantizada. Pareciera mucho más fácil de romper que de restaurar, ¿no? Parece improbable que si uno desactiva estos mecanismos, se vuelvan a tejer inmediatamente, se vuelvan a soldar inmediatamente. Acá también hay un problema, pero es desigual, ¿no? Mira, yo lo que creo es que esto va incluso un paso más, porque si esto se rompe, si mañana Biden decide, no sé si tiene la autoridad, pero si él decide liberar las patentes para que se usen en países en desarrollo o cualquiera que sea el proyecto, es matar la gallina de oro, huevo de oro, ¿sí? Porque vos tenés hoy inversores, pensalo esto, yo soy inversor, perdón, más aún, yo soy un banco, y viene una farmacéutica y me pide un préstamo, y digo, ¿qué me das de garantía? Te doy de garantía mis patentes, porque es lo que tiene para dar, que la farmacéutica que le va a dar probeta de garantía. Es decir, es la propiedad intelectual la que se da de garantía. Y entonces el banco le presta dinero, pero si la patente, si la casa, cuando te vienen a pedir, vos vas a pedir una hipoteca y te voy a decir que te doy la casa de garantía y la casa la tiene otro, no te van a dar la hipoteca. Es más, si la casa podría llevársela a otro. Olvídate, si vos estás en un juicio en donde estás por perder la casa, ningún banco te va a prestar plata. Y eso es un juicio, donde hay abogados, donde hay leyes. Acá estamos hablando de un capricho directamente. Pero vos me dirías, pero perdón, si yo no lo hago, va a morir gente, dicen algunos. Y la respuesta, lo interesante es esto. Si esta conversación la hubiéramos tenido en septiembre, todo el mundo hubiera dicho, no, garanticemos las patentes a la compañía, porque no había vacunas. Si vos le decías a Pfizer en septiembre, miren, ustedes úsenla, háganla, y para marzo no es más de ustedes. No lo van a hacer. No existe. Pero aparte, o quizás sí, la vacuna costaría en vez de 10, 15, 20 o $30, costaría 300, 3.000, etcétera, ¿no? Para reflejar el riesgo. El motivo que las vacunas son baratas, especialmente la de AstraZeneca, es porque AstraZeneca está jugando a su marca. Mirá qué interesante. Otra propiedad intelectual. Entonces, ¿qué hace AstraZeneca? AstraZeneca se juega a que su marca sea una gran marca gracias a haber vendido mucho más vacunas y haber ayudado a los países pobres. Y todo el mundo diría, mirá, AstraZeneca, una compañía con corazón.
de las cosas, de las cosas que por supuesto uno escucharía. Primero que es una ilusión, las ilusiones no tienen corazón, obviamente. Pero acá tenés una marca, es decir, acá tenés otra propiedad intelectual que se beneficia. Nadie va a hacerlo porque sí, y si lo van a hacer porque sí, no va a funcionar. Tenemos en este momento vacunas de la Sputnik. Sputnik se vende para ganar plata. El hecho de que la haya hecha el Estado ruso, y no lo hizo el Estado, la verdad, sino son gente allegada al Estado ruso, no quiere decir nada, pero de hecho, Estados Unidos no fabricó una vacuna. China gobierno no fabricó una vacuna. Hay una farmacéutica relacionada, pero no ellos. India no fabricó una vacuna, sino le compró a AstraZeneca los derechos. Pakistán no hizo una vacuna, Egipto no hizo una vacuna, Francia no hizo una vacuna, Inglaterra no hizo, pero en la lista nadie hizo vacunas. Países no hicieron ninguna vacuna. Ni universidades, Oxford lo hizo en conjunto con AstraZeneca. Es la excepción. Todos los demás fueron gente que lo hicieron por plata. ¿Y por qué plata? Porque dinero es el alivio, es cantidad de sufrimiento congelado que sirve para aliviar. Y por eso plata. Si vos le sacás el componente alivio y le dejás solo sufrimiento, conozco muy poca gente que estaría dispuesta a hacer eso, ¿no? Volviendo entonces a lo básico del desilusionismo. Tenemos corporaciones, tenemos estados nacionales, pero al interior de cada uno de ellos hay individuos que sufren, hay individuos que padecen, aunque más no sea, se esfuerzan por llegar a cumplir con sus tareas en los laboratorios, en los organismos de control, y este sufrimiento tácitamente, yo sé que esto no es explícito, que esto es el resultado del análisis filosófico, pero este sufrimiento está compensado por esa materia también ilusoria en algún sentido, que es el dinero, porque aquí hay que confiar en que ese dinero que se recibe a cambio del sufrimiento después vaya a ser aceptado para conseguir otros alivios en el futuro. Pero este juego de confianza así descrito parece muy frágil, y para garantizar el trabajo, para garantizar la operación de tantos individuos a lo largo de tanto tiempo, hay un grado de fe muy alto, hay un grado de, yo no quiero decir ilusión, pero de creencia muy fuerte, que entiendo que además puede estar amenazado a muchísimos niveles. Si la moneda se devalúa, si la propiedad intelectual no se respeta, si la seguridad de los particulares está amenazada. Parece que lo que vemos es una concatenación tan grande, tan larga, que puede fallar en distintos niveles, ¿no? Sí, pero muchas cosas tienen repuestos, las patentes no. Si este científico no quiere trabajar, habrá otro. Si esta compañía, o sea, si fue Sanofi y no le funcionó, bueno, habrá otra. Patentes no, patentes hay una sola. Una vez que vos eliminaste, es la red de seguridad, es el equilibrista andando encima. Y es un equilibrista porque tiene un montón de lugares donde se puede caer, como lo dijimos. Puede fracasar la vacuna, puede pagarte mal, puede pasar muchas cosas. Puede además haber una mutación o variante que la vacuna no sirve para nada, ya no la puedas vender. Y que tengas que correr atrás de tema que lo hablamos y se habló muchas veces. Pero todo esto, la red de contención, es la propiedad intelectual, es la fe, como decís vos, porque solo fe, en la ilusión que haya un lugar anotado y que lo van a respetar, y que no va a venir un presidente o un grupo de congresistas y van a decidir de eliminar el tema. Así que bueno, seguiremos con esto en otras semanas sobre este y otros temas más, me imagino. Hasta la próxima. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y en LinkedIn.